Bienvenidos al mundo de Anne Crochet, un lugar donde tejemos y nos destejemos. Yo soy Anne y te doy la bienvenida a este podcast. Hola, bienvenidos a este nuevo episodio número 4. Vamos a estar hablando de algo súper importante sobre el tiempo, cómo hacer para realmente hacer todo, que nos alcance el tiempo para hacer todo en el día, de los hábitos, de organizar, de planear y todo eso. Si tú me sigues por Instagram, normalmente, digamos que casi diario, por allá yo les estoy publicando historias, les estoy contando lo que estoy haciendo, que a veces estoy haciendo muchas cosas a la vez o no sé. Les voy mostrando como mi día a día y muchas de las preguntas que recibo es, Ann, ¿cómo haces para que te rinda el tiempo? ¿Cómo haces para hacer tantas cosas? ¿Tienes personas que te ayudan? Porque literal hay personas que me escriben como, no, es que ustedes o hablé con tal persona y es como, hablaste conmigo. O sea, pues básicamente Anne Crochet soy yo, tengo otras personas que me ayudan a tejer, tengo 2 personas que me están ayudando a tejer en este momento, pero el resto lo hago yo. O sea, cómo funciona, las publicaciones, los reels, videos, podcasts, todo lo hago yo. Entonces, ¿cómo hago para que me rinda el tiempo? Y si les soy sincera, desde hace mucho, o más o menos desde que empecé, yo también tenía como ese ideal de nunca me calce el tiempo, no he hecho nada, o digamos que de alguna manera me trataba súper mal porque al final siempre esto va ligado a que no somos suficientes o que no dimos del todo de nosotros para hacer esto o aquello realidad. Y básicamente todo se basa en organizar, en planear. Más allá de todos los que nos puedan decir o todos los tips y cosas que obviamente están y que cada uno es libre de tomar aquello que le sirva. Esto ha sido bajo mi experiencia. Yo he hecho absolutamente de todo, o digo casi de todo, lo he intentado como para que esto irlo integrando a mi vida y no cambiarla drásticamente. Porque a veces nosotros cuando queremos hacer un cambio, literal lo hacemos demasiado y se nos pierde, o sea, lo que queremos hacer hábito, no lo hacemos hábito porque cambiamos tanto que pues no estamos dispuestos o todavía no se nos hace tan fácil de hacer este cambio. Y no solamente hablo de tiempo, creo que esto abarca cualquier punto o momento de nuestra vida. Entonces la cosa es mejor irla haciendo poquito a poco. Yo sé que a veces nosotros queremos hacer todo rápido, queremos ser súper productivos, queremos tejer en este caso mil y un cosas, pero las cosas con calma. Yo creo que hay que respirar literal, sentarnos y empezar a organizar y empezar a priorizar. Esa es una de las palabras que más debemos tener siempre acá, priorizar qué es lo importante, qué es lo urgente, qué puede esperar un poco más, o sea, a qué le tengo que poner un poquito más de empeño, de disciplina, no sé, ser como muy constante. Entonces son muchas cosas que debemos tener en cuenta a la hora de decir, listo, ¿cómo voy a organizar mi tiempo? Entonces, ese es el tema que quiero traerles hoy porque yo creo que no hay nada como que es que este es el secreto para hacer rendir tu tiempo. No, al final cada uno sabe el tiempo que tiene y sobre todo las responsabilidades u obligaciones porque pues obviamente mi vida no es igual a la de otra persona. Por ejemplo, yo no tengo hijos, tengo un perrito, pero no me demanda mucho tiempo. Tengo un trabajo que lo hago desde mi casa, no tengo que salir a trabajar. Entonces, aquí es donde tenemos que parar y no de alguna manera como compararnos con otros, porque pues hay veces que decimos, no, pero es que el otro sí tiene tiempo porque él no tiene hijos, él trabaja, él hace aquello o él tiene aquello. No, basta de las comparaciones. Al final yo creo que lo mejor de esto es, listo, a esta persona que tiene esto y esta característica en su vida, le funciona, vamos a ver qué puedo yo tomar de eso y traerlo a mi vida con todo lo que engloba lo que debo hacer en mi día, mis responsabilidades u obligaciones. Entonces, no, hay que quitarnos como esa limitante de
Lo que pasa es que tú y yo no. Lo que pasa es que tú y yo no. Al final todos tenemos cosas que hacer, a todos nos pasan cosas buenas, no tan buenas, todos tenemos días blancos, negros y coloridos. Entonces al final no es decir, no, es que yo no puedo porque tal, o es que a mí no me rinde el tiempo porque, no sé, la mayoría de las cosas que a mí me dicen o que yo escucho es que la mayoría dice, no, es que como yo tengo hijos, y pues sí, yo entiendo que puede ser una responsabilidad. Yo no tengo, entonces no puedo hablar sobre esta experiencia, pero al final yo creo que todo está acá. Hay personas que tienen hijos y tienen muchos hijos y aún así sigan adelante, o tienen mucho tiempo para todo, o se organizan mejor, o tienen tiempo para salir, o tienen tiempo para lograr sus sueños. Entonces la cosa es en planearnos, tomarlo mejor, aplicarlos a nuestra vida para que de alguna manera esto se vaya yendo de una mejor manera. Entonces, yo no tengo una fórmula, yo simplemente he adaptado cositas que he estado haciendo, digamos que he vuelto parte de mis hábitos, y les hablo de los hábitos porque es aquello que hacemos cada día y que de alguna manera nos enriquece. En la mañana, cuando tengo, no sé, media hora para hacer el desayuno, normalmente lo que hago es que pongo un podcast de alguien hablando cosas positivas, de alguien explicando algo, de temas de organizar, de lo que puedo hacer, del futuro, o pues simplemente ni siquiera podcast, simplemente entrar a YouTube y colocar algo motivacional, y eso ayuda un montón porque te abre la mente. O sea, cuando uno se levanta, uno dice, listo, empieza un nuevo día, pero de una vez a uno se le mete en la mente como todas esas cosas, como que si no te organizaste, te volviste nada, y el niño o el perro, tengo que hacer esto y tengo que correr aquello. Entonces, como ese tiempo literal, porque me imagino que tú desayunas, como todos, eh, que da para mientras hacemos desayuno o mientras estamos comiendo, escuchar algo diferente nos hace sacar un poquito de eso y nos mete a un mood totalmente diferente. Y eso puede hacer, creo yo, la diferencia en un día, porque si está alguien hablando de cosas positivas, tú te vas a quedar con eso. Entonces puede que suene muy, ay no, pero ¿qué es eso? Realmente puede funcionar. Entonces, eso es parte de mis hábitos. Entonces, como que el desayuno, escuchando algo que me inspire, que me motive, que me responda a aquella duda que tal vez haya tenido, el hábito de organizar todo o planear todo el día anterior, o sea, en la noche. Yo sé que a veces estamos súper cansados y que simplemente queremos acostarnos, se los digo yo porque yo me acuesto muy, muy tarde, tejiendo, y a veces digo, no, no puedo más. Entonces, por ejemplo, estoy estudiando italiano, entonces también, y haciendo un montón de cosas. Entonces digo, listo, no me va a dar tiempo, pero sí está chévere que podamos tener esos 5 minuticos que nos regalemos para decir, listo, mañana en la mañana me debo parar a las 6, debo hacer el desayuno a las 7, a las 7:30 tengo que estar bañada y lista, y a las 8 ya me tengo que estar sentada en mi computador, en mi lugar, o estar en tal lado para empezar mi día. ¿Cuáles son las tareas más importantes? ¿Qué debo hacer? ¿Qué correo debo enviar? ¿Qué debo tejer? O sea, de alguna manera eso nos ayuda un montón para decir cómo voy a planificar mi día mañana, para que cuando empecemos ese nuevo día no tengamos que pensar y se nos vengan todos esos problemas a la mente de ¿y qué es lo que iba a hacer hoy? Porque hay veces que se nos olvidan las cosas, es muy normal que se nos olviden las cosas. Entonces, mucho mejor que descarguemos toda esa información que de alguna manera no está en nuestra mente, y que al día siguiente simplemente, no sé, ya tenemos una lista donde colocamos cuáles son las tareas que vamos a hacer, como desayunar, bañarnos, vestirnos, sentarnos, no sé, media hora a trabajar, eh, regar las plantas, me toca ir a calcular una lana, me toca ir a ver tal patrón, me toca responder a aquellas ventas. Entonces es como, ¿qué vas a hacer ese día? Entonces la mejor manera para ayudarte que realmente hagas lo que necesitas ese día
es que te ayudes descargando todo eso que tienes en tu mente desde el día anterior para que no empieces un día totalmente despistada o despistado porque no tomaste esos 5 minuticos el día anterior. Y de alguna manera sí ayuda un montón. Entonces lo súper recomiendo porque entonces ya te levantas en la mañana, ya sabes qué vas a hacer y no vas a perder el tiempo en mirar y pensar, ay, qué era lo que iba a hacer hoy. Ay, sí, yo iba a hacer esto. Entonces ya solamente pensando eso, no sé, nos gastamos por ahí 15 minutos, porque eso es una cosa súper loca, el tiempo se va súper rápido. Entonces ahí la cosa es, sí, es como descargar todo eso y hacerlo parte, hacerlo un hábito cuando te vayas a acostar, como listo, mañana voy a hacer todo esto y ya, y así te levantas para un día, iniciar un día mucho mejor. Poner horarios es súper, pero súper importante. Hay veces que como cuando estamos emprendiendo, pues no tenemos un horario fijo porque literal estamos trabajando 24/7, como les conté en el podcast anterior, y simplemente estamos pensando en ser productivos, en hacer todo, en resolver todos los problemas, pero a veces nos pasamos del límite y podemos llegar a un punto donde esto, lo que hacemos o lo que estemos desarrollando en ese momento, no nos va a gustar. Va a llegar un momento donde vamos a decir, ya no quiero más, ya basta, ya no quiero ver esto, ya estoy cansada. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo un horario el cual de alguna manera nos diga, tú trabajas de tal hora a tal hora y ya de ahí para allá eres una persona normal, que vive con su familia, que siente que quiere comer, que quiere salir, que quiere respirar, que quiere pensar en otras cosas. Y es muy, muy fácil eh, de alguna manera como empaparse de eso y decir, no, yo tengo que ser productivo y desde que amanezco estoy con el teléfono en la mano y cuando me acuesto también, o con la aguja y estoy tejiendo y la cosa. Y yo sé que es muy chévere, pero hay que darle un stop porque por eso es que nos podemos llegar a enfermar, por eso podemos llegar a odiar cualquier cosa, incluso hasta por eso no logramos hacer las cosas porque nos pasamos de la meta. Entonces, colocarnos un horario es absolutamente fascinante porque de alguna manera ya tú sabes las horas en que tienes que rendir. Normalmente cuando tenemos las 24 horas uno dice, ay no, pero me meto media hora en el teléfono a ver un reel. O, ay, voy a ir a tomarme un cafecito y uno se pierde como una hora. Y al final terminamos a las 12 de la noche todavía haciendo eso que teníamos que hacer porque el tiempo no nos dio. Entonces, colocarnos un horario, por ejemplo, de 9 a 11 de la mañana, tengo que trabajar en hacer publicaciones, en hacer contenido, en hacer nuevas tomas y de 2 a 5 de la tarde me tengo que poner a tejer o tengo que planear un tejido. Entonces, ponernos un horario nos ayuda un montón para poder identificar cuánto tiempo se nos va, en qué somos más productivos, en qué servimos mejor, porque de alguna manera hay ciertas cosas o sea, hay muchas cosas, pero yo siento que al final cada uno se alinea más con una, pero hay unas tareas que se nos hacen más difíciles. Entonces ahí es donde vamos a empezar a detectar qué es aquello que se es fácil para mí, qué es difícil. Porque la cosa también está en priorizar esas cosas que son difíciles. Se los digo yo porque a veces yo les doy mil vueltas al asunto y después estoy como, ay, pero ¿por qué no lo hice antes? Porque a eso difícil, si lo hacemos a una hora en la que ya estamos cansados, se nos va a hacer más difícil. Entonces es mejor empezar a priorizar esas cosas difíciles en la mañana o apenas tengas tiempo en tu horario, pues todo depende del horario que tengas, la disponibilidad que tengas. Pero, por ejemplo, si yo sé que para mí coser con aguja es difícil y tengo que coser unos apliques para un suéter, ¿por qué no hacerlo a primera hora y que sea la primera tarea? Porque yo sé que esa actividad que no me gusta o que no soy tan buena, de alguna manera voy a estar con el ánimo y eso tal vez lo haga como mucho más rápido en ese tiempo. Pero si lo voy postergando en el día y lo voy dejando en la noche, entonces en la noche voy a decir, ay no, mañana lo hago. Y así va a pasar al siguiente día. Vamos a hacer esas cosas que sí nos gustan y que son más fáciles
Y al finalizar el día, que ya estamos cansados, que ya no queremos ver nada, vamos a decir, no, mejor entonces lo hago mañana. Y así sucesivamente y vamos a empezar a postergar. Entonces, súper importante que esas cosas que tú veas que no son tan chéveres, no son tan lindas, como que, ay, no soy tan buena, eh, priorízala, que sea parte de las primeras cosas que debas hacer en el día, porque de alguna manera así te puede rendir mejor el tiempo y así puedes decir, listo, esto ya lo hice y es súper fácil y ya entonces van a seguir esas cosas que son mucho más fáciles y que te gustan para que realmente se haga realidad. En el tema del tejido, contabiliza tu tiempo. Literal, tienes que saber cuánto tiempo demoras haciendo todo, absolutamente todo. Desde una venta, desde, no sé, tal vez estudiar un tejido que vas a hacer nuevo y no lo sabes. Obviamente el tejido, porque eso de alguna manera te va a ayudar, primero, para saber cuál es el costo. En todos los videos hablamos del costo. Primero para eso, porque sí es súper importante. Y segundo, también muy importante para que tú sepas cuánto tiempo le tienes que dedicar a ese proyecto o a ese producto en un futuro. Ejemplo, tú te pusiste a hacer bolsos y digamos que te llegó una empresa y te dijo, listo, quiero 100 bolsos en un mes. Y cada bolso te lleva a hacerlo 12 horas. Si tú no cuentas cuánto tiempo te lleva hacer un bolso, pues tú muy poco probable vas a hacer o vas a cumplir ese proyecto como tal de 100 bolsos si cada bolso te toma 12 horas. Porque si eres tú sola, pues no vas a llegar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Empezar a contabilizar el tiempo, a tomar el tiempo, simplemente como tomar pues el temporizador del teléfono, pues de un reloj o simplemente como, listo, me senté a tejer a las 10:30 y cuando te levantes me paré a las 11 a tomar café y volví a tejer a las 11:15. Entonces, así vamos tomando el tiempo para saber cuánto tiempo nos toma hacer el proyecto que necesitamos y que de alguna manera también esto nos sirva para poder funcionar a futuro, porque si no tenemos el tiempo de lo que hacemos, pues entonces muy fácilmente me voy a volver un 8 porque nunca voy a tener tiempo, porque siempre debo estar tejiendo, pero no tengo tiempo para responder, no tengo tiempo para hacer video, entonces, o no tengo, ni siquiera tengo tiempo para comer, se los digo por experiencia propia. Entonces, si no organizamos bien, pues básicamente tampoco vamos a poder servir en ese sentido. Entonces, súper importante tomar el tiempo de absolutamente todo, de lo que haces, de lo que tejes, para que así puedas mirar y ya, como que en tu horario, ya tú decides dónde lo vas poniendo porque ya tienes el tiempo que te gastas haciendo cada cosa. Haz listas, o sea, listas, sea en el teléfono, sea que tomes un cuadernito o tengas como tu libreta o lo que sea y colocar, por ejemplo, lo que tengo que hacer hoy, tengo que grabar un video para YouTube, tengo que cotizar un envío a tal lugar, tengo que responderle a tal persona por la red social, tengo que enviar un correo, tengo que calcular el tiempo que me dejo tal cosa, tengo que, o sea, todo, absolutamente todo. Hacer listas, hay personas que las aman, otras personas que lo odian, pero al final yo creo firmemente en que si lo hacemos hábito se nos hace muchísimo más fácil y que realmente nos ayuda. Entonces aquí lo que hay que buscarle o darle la vuelta es, ¿para qué esto me va a funcionar si hago una lista? O sea, la lista me va a decir las cosas que tengo que estar pendiente durante el día, de las cosas que son importantes, de las no tan importantes, de lo urgente, y cómo la puedo hacer. Entonces, como decir, listo, por ejemplo, a mí no me gusta hacer listas en el teléfono porque siento que no, como que es muy robotizado, como que no. Entonces, para mí está mejor tomar un papel y una hoja y empezar a rayar porque me gusta, porque me libera, porque de alguna manera siento que escribiendo las cosas de alguna manera las estoy volviendo a ver, las estoy pensando, las estoy escribiendo y siento que sí las voy a realizar. Entonces, escribiéndolo de alguna manera ya la tengo más en cuenta. Entonces, sea que lo hagas escrito o que lo hagas en un teléfono,
Las listas te pueden ayudar un montón para organizar esas cosas. Entonces, al final, lo que vuelvo a decirles es que las cosas son de hábitos. Si tú te levantas en el día y haces una lista de las cosas que tienes que hacer para que no se te olvide, eso te puede ir ayudando y se va a ir volviendo a ser un hábito que te va a ayudar cada día para desarrollar todas esas tareas y que realmente puedas hacer realidad y que te rinda el tiempo un montón. Esto a veces puede ser un poquito difícil porque, se lo digo difícil porque para mí en mi caso lo fue y fue el tema de delegar. Hay veces que decimos, no, pero ¿qué voy a delegar yo? Es que yo soy sola, todo lo hago yo, nadie le interesa o no tengo nadie o no le pago a nadie, no sé. O sea, eso no tiene nada que ver solamente con emprendimiento, esto también funciona en la vida. Cuando nosotros queremos hacer todo, pues al final no podemos porque no somos un pulpo, no tenemos tantos brazos y tantas para estar pendiente de todo, porque son muchas cosas. Entonces, empezar a delegar nos va quitando un poquito el peso de encima y nos va liberando y nos va dando ese poder decir, tengo tiempo para esto, tengo tiempo para lo otro, porque el tiempo sí lo hay. La cosa es cómo nos organizamos. Entonces, delegar es darle la responsabilidad de tal tarea a tal persona para que no tengamos tantas cargas encima. Ejemplo, delegar quién hace el desayuno en la mañana. Muy fácil y muy básico como eso. Es que yo vivo sola, listo. Entonces, sabes que eso debes hacerlo tú. Pero, no sé, tal vez tengas a un hijo, una prima, alguien que vaya a tu casa y esa persona se ha vuelto hábito, entonces listo, no sé, esa persona siempre va y quiere comer algo, entonces delega que esa persona siempre lleve algo y que tú pones otra cosa. Tan sencillo como eso, empezar a soltar las tareas que siempre las queremos hacer nosotros para que los otros también nos ayuden y empezar a librarnos de eso. Entonces, por ejemplo, a mí me gusta tomar el computador para ponerme a escribir, entonces yo lo que hago es que le pido el favor a otra persona que me ayude con las guías, que me ayude con todo lo que sea de cómputo, que tenga que imprimir cosas, que tenga que hacer cosas porque siento que no soy buena o siento que si me pongo a hacer eso, entonces no puedo tejer, no puedo grabar, no puedo hacer las otras cosas. Y aunque yo lo quería hacer para no molestar a esa otra persona, pues simplemente hablándole, diciéndole, ¿será que me puedes ayudar en tal y tal cosa? Listo, sí, no hay ningún problema, simplemente envíame esto y esto y esto y yo te lo hago. Entonces, tan simple como en eso, como empezar a delegar cositas. O sea, quién barre en la mañana, quién va a arreglar la casa en la tarde, quién va a hacer aquello, porque al final, pues en este caso, el que emprende, que vive en su casa y que trabaja en su casa y todo en su casa, nosotros se nos mezcla la vida laboral, emprendimiento, de casa, de familia, de todo, y a veces no sabemos cómo hacer porque son muchas cosas. Entonces, la mejor manera también que tenemos para ayudarnos, que se nos haga mucho más fácil, es empezar a delegar si podemos hacerlo, empezar a pedir favores que nos hagan un poquito más fácil la vida y las cosas que tengamos que hacer. Aprende a decir que no. Amigos, esto es, creo yo, que ha sido lo más difícil en todo, pues en mi vida, obviamente también, pero desde que estoy emprendiendo, el decir que no, siendo emprendedora, ha sido muy difícil. En ese caso, les hago resumen chiquitito y simplemente es con decir que cualquier persona llegaba a mí y me decía, ¿será que me puedes hacer esto? Yo decía que sí, porque me daba cosa decir que no, simplemente porque yo quería que esa persona sí tuviera algo tejido. Y no tiene nada que ver con que es que necesito el dinero o es que para esto trabajo, porque una vez uno ya entiende cuál es su nicho, que también ya lo hablamos, uno tiene que empezar a priorizar. Si tú sigues recibiendo diferentes tipos de tejidos y quieres volverte un experto, no sé, haciendo bolsos, ¿para qué te vas a poner a hacer un traje de bebé si tú quieres especializarte en bolsos? Entonces, a eso me refiero. Ese tiempo que te vas a dedicar a hacer algo que nunca has hecho y que tal vez te va a demandar más tiempo, se lo pudiste haber dedicado a hacer lo que ya sabes hacer y mejorarlo. Entonces, tal vez
eso nuevo te trajo problemas, el cliente se puso, no sé, a pelear por X o Y, no le gustó el color, que el envío no llegó. Pueden pasar mil y un cosas y vean cómo son las cosas, pero a mí cada vez que yo decía que sí a algo diferente, siempre salía un chicharrón, como dicen acá, siempre salía un problema. Tal vez la persona no le gustaba, que la talla, que el envío, que la cosa, y yo terminaba sufriendo el doble por simplemente haber dicho que sí, cuando pude haberme negado. Entonces, cuando realmente no queremos hacer estas tareas o cuando no las vemos en, como en nuestra mente en la semana o en los meses, es mucho más fácil decir, mira, no, te recomiendo a tal persona o lo puede hacer tal otra o yo en este momento no puedo, porque a veces queremos tener el dominio de todo y decir, yo voy a hacer todo, pero honestamente a veces no podemos. Y al final, si tú te estás dedicando a algo, a tu proyecto de vida, a tu proyecto de sueños, la idea es que aproveches ese tiempo y que lo hagas para ti, para que puedas seguir desarrollando ese proyecto. Entonces, aprende a decir que no. Es difícil, sí, pero no es imposible. Un montón. Entonces, es empezar a practicar y a decir, o siquiera pensarlo un poco, porque hay veces que simplemente decimos sí y sí por compromiso y por quedar bien y sí de una vez, pero aunque sea tomarnos un tiempo y decir, dame un segundo, espérate una semana, yo veo, déjame, yo me organizo, eso nos hace sentarnos y decir, listo, en mi horario, en mi planificación, tengo tanto tiempo, tengo el tiempo libre para dedicarle a esto que es nuevo, ¿será que sí voy a poder y sobre todo sí lo vas a disfrutar? Porque normalmente esas cosas no se disfrutan, se los digo yo. Entonces, por ejemplo, yo no acepto que alguien me venga y me diga que quiere un vestido de baño, le recomiendo a alguien que sé que lo va a hacer bien, porque yo no lo voy a hacer bien y tampoco le quiero dedicar ese tiempo a eso, porque sé que no soy buena en eso. Entonces, hay veces es mejor pasarle la tarea o delegar a otras personas y empezar a decir que no y poder tener un poquito de más de libertad de lo que hacemos, de lo que sentimos y de lo que pensamos. También es súper importante desconectarnos. Y con desconectarnos hablo literal, es de soltar el teléfono y de vivir la vida presente, porque siempre tenemos el teléfono en la mano. Lo utilizamos para todo, para obviamente comunicarnos, para socializar, para publicar, para vender, bueno, para hacer un montón de cosas. Realmente es una gran herramienta y nos ha cambiado la vida mucho, sí, pero hay que desconectarse a veces. O sea, literal, a la semana hay que tomarse su tiempo y decir, este es un tiempo para mí, sea para leer, sea para tejer, sin teléfono, sin nada, no sé, ponerlo, guardarlo en el cuarto e irme a la sala, simplemente hasta, no sé, en ver una película, si no ves películas o no tienes tiempo, de irte a leer, de irte a un parque, de ir a caminar, porque eso nos ayuda un montón a drenar, porque nosotros nos llenamos tanto pero tanto de estrés, de tantas cosas, porque realmente las redes sociales sí son maravillosas, tienen muchas cosas, pero si estamos metidos allí todo el día y todos los días, lo que estamos haciendo es mirando la realidad, no tan realidad, pero la realidad perfecta de los otros mediante un teléfono, porque normalmente lo que hacen las redes sociales es que nos muestran lo más lindo de todo. Entonces, si fue un viaje, te muestran lo más lindo. Si es una venta, te muestran la venta. Si es algo, te muestran lo más fácil y no sabemos todo lo que hay detrás. Entonces ahí es donde nosotros nos ponemos a idealizar la vida que tienen otros y la vida que tenemos nosotros. Donde empezamos a decir, es que yo no lo hago suficiente, o es que no lo merezco, o es que no trabajo, o es que aquel tiene otras posibilidades que yo no tengo, y entonces como que todo el trabajo que queremos hacer o que estamos haciendo día a día, en ese sentido, se nos puede ir a la basura simplemente por ver o estar conectados siempre a una realidad que no es correcta. Entonces, tómate tu tiempo para desconectarte, para pisar césped, para pisar la tierra, para sentir,
para decir, sí, me lo merezco, lo he estado trabajando, esto es lo que estoy haciendo, me puedo dar un tiempo de descanso, ¿qué puedo hacer para ser feliz? No sé si te has preguntado eso. Em, yo voy muy pues desde que empecé a trabajar con el tejido, pues que el tejido ha sido como parte de eso y yo creo que cada persona que teje, en este caso el tejido es muy especial para cada uno, para otros es como para soltar, otros porque los hace felices. Desde que empecé a trabajar con el tejido, me he preguntado un montón de veces si soy feliz haciendo lo que hago, dedicando todo mi tiempo a tal proyecto, si realmente he visto resultados. Entonces, es ponernos un poquito a pensar en cómo nos vemos, en cómo nos sentimos y tomar ese momento para nosotros, porque literal ese momento es el que nos inspira para seguir otra semana, para seguir otro día, para seguir otro mes haciendo lo que queremos o trabajando por ese sueño. Entonces, desconectarnos a veces sí nos ayuda un montón y es parte fundamental para que todo siga funcionando porque pues al final también todo nos lleva a que nos podemos enfermar, que no queremos hacer entonces más nada, porque a veces vuelvo a eso y es que vivimos una realidad de que las redes sociales nos dice que todo es inmediato, que todo es rápido, entonces nos comparamos las vidas, comparamos los logros, entonces es como que a veces siento que es más el temor de lo que vemos en las redes sociales de que aquella persona lo logró, pero lo logró porque vive en tal lado, tiene esto, tiene aquello. No, al final yo creo que todo es la fórmula, por decirlo así, es mucha constancia, demasiada constancia, es disciplina. La disciplina es de alguna manera la que nos lleva a hacer eso realidad, así no queramos. O sea, ser disciplinados cada día con las cosas que queremos o que tenemos que hacer nos ayuda a eso. Entonces, por ejemplo, es simplemente levantarnos a las 6 de la mañana, aunque la cama esté deliciosa y quiera dormir 10 minutos más, la disciplina me ayuda a literal levantarme a las 6 de la mañana para seguir cumpliendo con lo que necesito según mis parámetros para lograrlo. Entonces, al final no es como que alguien nos diga, debes seguir X cosa para ser exitoso o para tener una empresa o para ser emprendedor, para tener muchas ventas. No, al final el propósito nos lo ponemos cada uno con las cosas que vivimos. Entonces, por eso debemos ser como muy conscientes de lo que estamos agregando a nuestra vida como tal. En ese caso, la disciplina nos ayuda un montón. Entonces, ser constantes, ser disciplinados, tener un horario, cumplir con ello, escucharnos, tomarnos el tiempo, cumplir con esas tareas que no nos gustan mucho, eh, nos lleva un poquito más a ser mejor. Y al final, yo creo que acá es donde cae todo y es que la competencia, si hay competencia, es con nosotros mismos, no con los demás. Es muy fácil, como les dije, compararse con el otro y señalar al otro y decir que tú sí y yo no, pero no hay competencia. La competencia es con tu yo de ayer. O sea, ¿qué hiciste ayer? Ayer no hice nada. Listo, entonces hoy sí vas a hacer las cosas que tenías que hacer y ya con eso vas a ser mejor que ayer. Entonces, literal, esto puede sonar como no, que la charla de motivación, pero al final son cosas claves que te ayudan a ser más productivo, a poder lograr las cosas que tienes que hacer en el día, porque si no nos organizamos, pues entonces nunca vamos a tener tiempo de hacer nada. Entonces, esa es una de las tantas cosas que yo he hecho y que yo he podido aplicar siendo tejedora, siendo la comunicadora, la estratega, la que hace video, la fotógrafa, la que vende, la que empaca, la que envía absolutamente todo de Crochet y en este caso yo también grabo, edito, planeo, pues yo en este momento hago absolutamente todo y me siento contenta haciendo eso porque de alguna manera me he mostrado a mí misma que sí puedo. Yo antes decía que no podía, que me iba a morir, que no, es que no hago nada, no, la cosa, pero veo para atrás todo lo que he construido y de alguna manera si he llegado hasta acá es porque lo he estado haciendo bien.
Entonces, la mejor forma de decir, listo, ¿cómo lo voy a seguir haciendo? Es ver hacia atrás y decir, si antes que no tenía tantos recursos, no tenía el tiempo, no tenía aquello, lo hice así, ahora que estoy un poquito más organizada, entonces lo voy a hacer mejor. Entonces la cosa no está en que es que antes como máquina y sí, listo, yo sé que yo puedo tejer súper rápido, pero la cosa no solamente está en tejer rápido, literal, es en organizar, es en dejarte procrastinar, porque eso se nos hace súper, súper, súper fácil meternos en el teléfono y que un reel nos lleve a otro, o que un TikTok nos lleve a otro, que el video a otro. Entonces, de alguna manera, hacer este tipo de cosas es muy, muy fácil. O sea, perdernos el tiempo todo el día en el teléfono viendo la realidad de otros o se nos puede hacer súper fácil. Entonces, la cosa es empezar a soltar en ese lado y empezar a tomar aquellas herramientas que nos sirvan para poder desarrollarnos mejor, desde tener un horario, desde empezar a priorizar las tareas importantes o difíciles, después las más fáciles, las que sí nos gustan, en delegar, en, no sé, en absolutamente todo, en volverlos un hábito y hacerlo parte de nosotros. Entonces, básicamente no es, como les dije, fórmula secreta, fórmula perfecta. Eh, Escucha muchos podcasts, eso te puede ayudar un montón. También te puedes poner a leer, eso también te ayuda demasiado. Eh, Rodéate de personas que te inspiren, escucha otras historias, eso también te motiva a ser mejor cada día. Entonces, básicamente es eso lo que yo he hecho y que si ustedes me preguntan, eso es lo que les puedo de alguna manera dar para que se puedan organizar, para que sí puedan decir, hoy hice esto, hoy logré el cometido del día, porque es parte fundamental, yo creería que del éxito de cada uno y no aplica, como les dije, solamente para emprendimiento, aplica para la vida, para cómo nos sentimos, cómo nos vemos y cómo estamos. Entonces este tema yo lo creería que es fundamental de todo, gracias a ustedes que me dejaron esas, pues que siempre me dejan esas preguntas. Lo había planeado hacer diferente, pero creo que es la mejor forma de hacerlo para que puedan como ver un poco de lo que de alguna manera a mí me ha servido. La mejor recomendación que siempre te voy a dar es toma lo mejor que puedas de absolutamente todo y empieza a aplicarlo de a poco para que realmente sí lo puedas hacer, sí lo puedas lograr y literal pasito a pasito. No corramos todavía si no sabemos caminar. Entonces, este fue otro tema del podcast del mundo de Crochet. Te agradezco un montón por llegar al final. Te recuerdo que si me estás viendo desde YouTube, me puedes dejar en los comentarios qué otro tema te gustaría que habláramos, enfatizar en algo. Al final, hacer esto es una ayuda súper grande para mí y también para ustedes, para que podamos charlar, hablar de otras cosas, de lo que de alguna manera a mí me ha funcionado como persona, como humano, como emprendedora, como tejedora y que ustedes también se puedan sentir identificados, porque pues, a veces que nos sentimos un poco solitos, pero yo creo que todos compartimos los mismos miedos, los mismos sentimientos, solamente que unos los trabajamos más que otros, pero pues al final siempre están allí. Entonces, pues nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final de este podcast. Nos vemos la próxima semana. ¿Con qué otro tema? No sé. Déjamelo en los comentarios y nos vemos en un próximo episodio. Bye.